Bienvenida una vez más, estamos en el video blog de los viernes. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir contigo una vez más de su palabra, compartir experiencias juntas y aprender en esta jornada, ¿verdad?, a la que nosotros llamamos vida. Hoy quiero compartir contigo algo que he estado leyendo en la palabra de Dios en esta semana. Está en la primera carta del apóstol Pedro y está en el último capítulo de este libro, en el capítulo 5. Es un pasaje que yo había leído en otras ocasiones, pero que en esta oportunidad el Señor lo usó para hablarme en un aspecto en particular de mi vida, que es el que quiero compartir contigo. Y eso es lo bueno que tiene la palabra de Dios, por eso dice que es viva, porque cada vez que tú y yo la leemos, aun cuando sea un pasaje que conozcamos, Dios tiene algo nuevo que decirnos. Voy a comenzar por leerte el pasaje en el versículo 8 del capítulo 5 de Primera de Pedro y dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Aquí termina el pasaje primera de Pedro 5 del 8 al 10 y esto es lo que quiero compartir conmigo que Dios me habló mientras yo lo estaba leyendo solita. Practiquen el dominio propio. Muchas veces cuando pensamos en practicar el dominio propio, pensamos en actitudes que tenemos, en cosas que hacemos que debiéramos hacer diferentes o no hacer. Y en esta ocasión, cuando yo lo leía, lo que Dios trató conmigo es el dominio propio incluye dominar las emociones. El dominio propio incluye dominar las emociones. Tú y yo tenemos emociones que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Somos seres humanos capaces de experimentar alegría, tristeza, temor, distintas cosas, ¿verdad?, que experimentamos y que son partes de nuestra naturaleza humana y que son buenas. El asunto es que tenemos tú y yo que aprender a dominarlas, porque si no, ellas nos van a dominar a nosotros. ¿No es cierto? Muchas veces nos sentimos dominadas por emociones que ni tan siquiera podemos explicar. Y esto quiero llevarlo al plano de la relación con Dios. A veces tú y yo decimos: ¿por qué hoy no siento a Dios de la misma manera que lo he sentido en otras oportunidades? ¿Por qué cuando oré hoy sentí como que mis oraciones no pasaron del techo? En todas estas afirmaciones hay un denominador común y ese denominador común es sentir. Estoy basándome en lo que yo siento. Sin embargo, mira lo que dice el pasaje. Resístanlo, y viene hablando del diablo, porque dice que él siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él conoce que tú y yo tenemos debilidades y sabe que muchas veces nuestras emociones son nuestra mayor debilidad. Y la palabra te dice: resístelo, mantente firme en la fe. Interesante que si vas a la carta de Efesios, nos dice que en la armadura del soldado, esa analogía que Pablo hace de nuestra vida cristiana con la armadura de un soldado romano, nos dice que tengamos que usar el escudo de la fe. Quiero invitarte a que pienses en un soldado. El soldado usaba el escudo, lo sostenía con su brazo, y si venía una lanza, ponía el escudo, lo alzaba para que la lanza no le llegara. Si alguien venía a atacarle, digamos con una espada, igual se cubría con aquel escudo. Eso es lo que hace la fe para ti y para mí. La fe nos protege, se pone entre nosotros y todos esos dardos, todas esas lanzas que el enemigo quiere hacernos llegar. Y con el caso de las emociones es lo mismo, tenemos que ponernos el escudo de la fe. ¿Cómo funciona esto? Te explico. Nosotros tenemos una relación con Dios que no puede basarse en lo que sentimos. La Biblia nos dice que ¿qué cosa es la fe? Certeza de algo que esperamos, convicción de algo que no vemos. Tú y yo no podemos ver a Dios, tratamos con Él en un plano a nivel de fe, ¿verdad? Bueno, asimismo tenemos que entender entonces que nuestras emociones muchas veces nos van a engañar y que aunque tú y yo no sintamos a Dios en todas las ocasiones de la misma manera, eso no cambia, Dios sigue estando allí. Aunque tú creas que oraste y tus oraciones no pasaron del techo, eso no cambia, Dios sigue escuchándote donde quiera que tú estés.
donde quiera que tú ores, donde quiera que tú clames, Dios te va a seguir escuchando, Dios va a estar a tu lado, aun cuando tú y yo no le podamos ver o no le podamos sentir. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, porque si no, como decía al principio, ellas nos dominan. La fe nos ayuda, cómo ponemos el escudo de la fe, nos ayuda a luchar contra esos dardos, por ejemplo, con las promesas. Tú sientes que te sientes sola, digamos, busca una promesa en la palabra de Dios que te recuerde que Dios te acompaña. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dijo Jesús. Te sientes temerosa, buscas una promesa en la palabra de Dios, dila en voz alta, escríbela, ponla en una tarjeta donde la veas, para que puedas combatir no solo los dardos que el enemigo te va a tirar, no solo las flechas que él va a buscar la oportunidad del día para lanzarte a tu camino, sino las que tú misma te puedas lanzar con las emociones descontroladas, dejando que, digamos, empezaste a pensar en algo y son pensamientos incorrectos porque estás pensando tal vez, digamos, en esta situación Dios no va a poder hacer nada por mí, o porque yo veo que Dios se está demorando, y uno mismo empieza a pensar, y cuando vienes a ver has hecho una bola enorme de nieve con pensamientos. Busca la palabra de Dios. Quiero contarte una experiencia que vivimos hace poco en mi familia. Mi hijo más pequeño se cayó en la escalera y se partió aquí debajo de la barbilla. Tuvimos que llevarlo al hospital para que lo atendieran y yo me quedé en casa con mi hija. Ella se quedó muy preocupada, estaba muy triste, estaba llorando, pensando en su hermanito, que le iba a pasar. Y me dijo, mami, vamos a orar. Y le dije, vamos a orar y vamos a leer algo en la Biblia. ¿Qué nos dice Dios cuando estamos así? La Biblia de ella, es una Biblia para niños, tiene una sección que dice, cuando me siento, y entonces diferentes pasajes de acuerdo a las distintas emociones. Yo le pregunté, bueno, ¿cómo te sientes ahora? Y me dijo, tengo miedo, estoy triste, y fue señalando distintas emociones, ¿no? Y a cada una de esas emociones le correspondía un pasaje. El primero que se mencionaba era el Salmo 27. Lo comenzamos a leer juntas, ella estaba fascinada con lo que estaba leyendo, lo leyó más de una vez y después de haberlo leído en varias ocasiones me dijo, mami, ¿sabes qué? Me sentí mucho mejor incluso desde la primera vez que leí el Salmo. Y ella es una niña que quizás no puede entender muchas de las cosas que están escritas en la palabra, pero la palabra de Dios combatió la emoción que ella estaba sintiendo, porque la palabra es viva y es eficaz. Tenemos que aprender el dominio propio sobre las emociones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el escudo de la fe. ¿Cómo podemos llenarnos de fe? Conociendo al Dios que se revela a nuestras vidas en la palabra. Eso es lo que quiero compartirte hoy, porque muchas veces no nos damos cuenta de que vivimos vidas controladas por emociones y no estamos poniendo en práctica lo que el mismo Señor nos dice, el dominio propio y el resistir al diablo con la armadura que Él nos ha dado. Y el escudo de la fe es una parte importante de esa armadura. Quiero terminar aquí mi video de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Es mi mayor deseo que la palabra de Dios toque tu corazón y no solamente que lo escuchemos, sino que pongamos en práctica lo que Él nos enseña. De nada hacemos con escuchar o incluso con leer, sino tratamos de poner en nuestra vida a uso esto que Él nos está dando aquí y que es poderoso y que cambia. Si lo pudo hacer con mi hija, que es una niña de 8 años, claro que lo puede hacer contigo y conmigo también. Deseo que el Señor te bendiga mucho, que pases un excelente fin de semana. Te espero el lunes en el blog.